entregar el título, el transcript y el pago de la apostilla, y tardan aproximadamente como 2 horas y media a 3 horas en darte los documentos ya apostillados. Eso es una parte muy importante. Generalmente hay mucha gente cuando se apostillan documentos, es importante tomarse el tiempo para poder realizar ese proceso. Bueno, el proceso en Colombia, y hablando pues de educación superior, creo que es muy sencillo. O sea, no hay que ir a ningún lado, no hay que transportarse a ningún lado, todo es digital, a diferencia de cómo nos están contando los chicos de México que les tocó ir a yo no sé dónde. En Colombia, no importa en qué ciudad estén, no importa si la universidad fue privada o pública, es el mismo proceso, todo es digital y no tienen pues que viajar a Bogotá o algo así. Entonces, desde sus computadores, primero lo que tienen que hacer con el diploma y las notas es legalizarlo. Antes de apostillarlo. Este proceso de legalización se hace en la página del Ministerio de Educación, y ahí ese proceso es gratuito. De legalización es gratuito. Bueno, y ahí lo que van a hacer es como pues escanear el diploma o el acta de grado y las notas, las escanean, las convierten a un PDF, y ese PDF lo van a subir en el Ministerio de Educación. Buscan como legalización de documentos de educación superior, y es súper fácil porque ahí les va diciendo paso 1, paso 2, simplemente ustedes van siguiendo los pasos. Está súper bien explicado, ponen como su nombre, sus documentos, ponen el correo electrónico de ustedes, porque ahí es donde les va a llegar esa legalización. Esa legalización les llega como en 1 o 2 días, no recuerdo muy bien, pero eso no es tan demorado, y ahí les llega a su correo la legalización, y la legalización es un PDF que dice como este diploma de no sé qué es totalmente, pues está validado por el Ministerio de Educación Superior de Colombia, bla bla bla, y es un PDF. Ustedes ese PDF simplemente lo imprimen en una hoja normal. Al principio yo estaba preocupada porque decía como, eso cómo puede ser tan legal, es un simple PDF, yo imprimirlo en una hoja normal, pero pues así es la legalización en Colombia, que de pronto en México como que les ponen el sello encima, el diploma original, y la firma es como más real, pero no, pues en Colombia es un PDF con la firma, que tiene sus firmas. Entonces ese es válido, imprímanlo en una hoja normal, no tienen ningún problema. Y luego de que ustedes obtengan esos PDFs, luego se meten a la página de la Cancillería, que es donde se realiza el proceso de apostilla. En ese proceso de apostilla sí vale, creo que vale, no sé ahorita cuánto está, pero es más o menos 36 pesos colombianos por cada documento. Entonces ahí les va a pedir como los datos de ustedes, los personales, un correo, les va a pedir el proceso de legalización, y luego ahí también, bueno, ustedes pagan. Primero como que antes de pagar, ellos verifican que el documento sí sea legal, que sea real, que tenga como que todo esté súper claro. O sea, traten de escanear ese diploma y esa acta de grado y esas notas muy bien, porque se tiene que ver absolutamente todo, se tienen que ver todas las firmas, se tienen que ver todas las marcas de agua, porque ahí los pueden rechazar por ese tipo de cosas, pues que ellos tienen que verificar que ese documento es real. Entonces, antes de pagar, ellos primero les van a decir como sí, está súper bien, está bien, o se los pueden rechazar, porque a mí me rechazaron una vez las notas porque no se veía muy bien la marca de agua, entonces me tocó volverlo a escanearlo, que se viera la marca de agua, y ahí sí me dijeron sí es legal, y me lo autorizaron. Entonces ya después de que se los autorizan, ya sigue como el proceso de pago, que no sé, PayPal, tarjeta de crédito, y eso es súper rápido. Ese sí es como en un día les mandan a su correo la apostilla, que es otro PDF que está en inglés y en español. Entonces, bueno, ese es un documento que uno se ahorra una traducción, y ahí ya les dicen como sí, este radicado, les dan un radicado, este diploma, y la apostilla, y eso es lo que ustedes tienen que hacer, y eso simplemente lo imprimen en una hoja normal, y lo adjuntan detrás de su diploma, pues, o de sus notas, y ese es el proceso de apostilla en Colombia y para educación superior. Una vez que ya se tienen los documentos ya validados, en este caso la apostilla, ahora hay que traducir los documentos, porque
como somos de México, hay que traducirlo ya sea a inglés o a coreano. Esto no lo puedes hacer tú, lo tienes que hacer con un perito traductor que sea avalado por el Tribunal de Justicia del Estado. Entonces, dependiendo en el estado en el que estés, es muy sencillo, lo puedes realizar en tu mismo estado, una vez ya teniendo los documentos apostillados. Simplemente yo lo que hice fue entrar a Google y puse perito traductor avalado por el Tribunal de Justicia del Estado de, en este caso era Jalisco, y ahí debe aparecer la página estatal de los peritos y ahí simplemente yo busqué el perito que más estuviera en este caso cerca de donde yo vivía y envié los documentos y los apostilló bastante rápido, ¿no? Es importante saber también que es un costo alto la traducción de los documentos porque es un documento oficial, es una traducción oficial. Entonces, también para tener eso en cuenta a la hora de aplicar. De preferencia validar el título, el transcript ya apostillado, ¿sí? Y también hay que también traducir el acta de nacimiento tuya, de tus papás, que es lo que te viene como requisito de los documentos para la aplicación a la beca. Una cosa también que es importante hacer y detallar aquí es que te piden 5 copias de todo, en este caso para embajada. Entonces no puedes enviar tu título y tu transcripto originales porque papel enviado, papel que no regresan. Entonces, como título solo hay uno, antes de hacer la traducción tienes que ir a sacar una copia certificada de tu título ya apostillado y del transcript ya apostillado también. Entonces, una vez que ya tienes la copia certificada, ya puedes traducir esa copia, ¿no? ¿Por qué? Porque la copia certificada lo que dice es una copia tal cual del título y le agregan una hoja en la cual el perito certificado estipula ahí que los documentos que él tenía eran originales y esto es una copia tal cual del título. El título no lo puedes sacar copia tú. Por ejemplo, yo me voy a Copy Royal o lo tengo impreso en mi casa y le saco copia. Eso no es una copia certificada y no te la van a hacer válida a la hora de aplicar a la beca. Entonces tiene que ser una copia certificada. Tú puedes ir a cualquier notaría para sacar una copia certificada del título o de los documentos que necesites originales, que solamente tengas uno. Y una vez ya teniendo la cantidad que necesites, puedes traducir este documento. De preferencia, bueno, yo en mi caso yo traduje el título original y traduje también la copia del título original. O sea, ambas cosas porque la copia tiene un documento extra que ya mencioné. Y todo esto no es tardado, bueno, dependiendo a la notaría a la que realices. A mí me tardó un día en que me hicieran las copias certificadas y la traducción de los documentos. Como envié todos los documentos al mismo tiempo, tardaron como 3 días más o menos en poder tener todos los documentos ya traducidos. Y eso fue todos los documentos que yo necesitaba entregar en ese momento. Pregunta, ¿apostillaste el documento original o apostillaste las traducciones? Apostillé el documento original. Entonces, primero apostillas el documento original y una vez que ya tienes el documento original, sacas copia notariada y traduces la copia notariada. En mi caso, yo traduje las dos cosas. La apostilla original la traduje, la copia certificada también la traduje. Por en caso de cualquier cosa, yo estar a salvo y seguro de tener ambas cosas. Bueno, yo también solo apostillé los documentos originales, yo no apostillé las traducciones, creo que no es necesario, creo que es boba tener las dos apostillas tanto de los documentos originales como de las traducciones, creo que es gastar plata innecesaria, aparte que las traducciones son caras, entonces creo que no vale la pena. Con que tengan solamente la apostilla, el documento original es completamente válido. Y bueno, yo como conseguí el traductor oficial,
pues nosotros como que en mi familia tenemos un traductor oficial que nos ha traducido a todos los documentos que hemos necesitado, entonces como que yo ya tenía ese contacto, pero creo que en la página de la Cancillería hay una lista de traductores oficiales, o pueden llamar a la Cancillería y preguntar dónde está esa lista de los traductores oficiales o eso, o hagan como hacen uno generalmente, que puede buscar por Google traductores oficiales y bueno, lean bien las recomendaciones y eso. Mi traductor está en Bogotá, yo vivo en Medellín, pero mi traductor está en Bogotá, o sea, en otra ciudad. Sin embargo, no tuve ningún problema con eso porque él apostillaba allá, yo le pagaba pues para que él hiciera todo y solo como que fuera a enviármelo por DHL y ya, entonces yo no me tenía que preocupar por nada, simplemente él me mandaba todo eso por DHL y yo ya lo tenía y ya lo fotocopiaba y bueno. Los documentos de los que hemos estado hablando anteriormente en este capítulo son obligatorios. Sin embargo, hay otro tipo de documentos o papeles que son opcionales, que si no los entregamos no significa que nos descalifiquen, como pasaría si no entregamos nuestro personal statement o nuestro diploma de grado. Si entregan estos documentos que vamos a mencionar a continuación, podrán obtener más puntos y así hacer su aplicación más contundente y sobresaliente. Vamos a empezar con los certificados de idiomas. Aquí hablamos exclusivamente de los certificados de inglés y coreano. Para el certificado de inglés solo aceptan para esta aplicación el TOEFL, IBT y el IELTS académico. Para validar nuestro coreano solo podemos presentar el TOPIK, que es el examen oficial de este idioma. Para inscribirse a estos exámenes tienen que visitar las páginas oficiales de los certificados que mencionamos anteriormente y revisar las fechas de inscripción. Usualmente los exámenes como el TOEFL o el IELTS los hacen muy seguido, pero el TOPIK lo hacen solo 3 veces al año. Así que si quieren presentar estos certificados, tengan en cuenta las fechas de aplicación para presentar estos exámenes antes de la fecha de cierre de la beca GKS. Algo que queremos aclarar en este capítulo es que estos certificados no requieren ni traducción oficial ni apostilla. Una fotocopia simple es suficiente. Antes de venir a Corea, yo no sabía nada de coreano. Yo sabía inglés. Bueno, sé inglés todavía. Para poder aplicar a la beca, en el caso de México, hacen obligatorio presentar el TOEFL, ¿no? La beca, ahí si ustedes leen la convocatoria de la beca estipula que cualquier embajada puede agregar o quitar requerimientos para la aplicación de ella. Entonces, en mi caso, en México es obligatorio presentar el TOEFL y de preferencia, bueno, no de preferencia, sino obtener mínimo 100 puntos en el TOEFL, ¿no? Esto para poderte hacer un candidato más susceptible a quedar, ya que es muy importante dominar uno de los 2 idiomas, ¿no? Ya sea inglés o coreano, de preferencia. Si dominan el coreano, pues muchísimo mejor, ¿no? Porque acá es muy diferente la forma de convivir y el idioma sí es una barrera algo fuerte al momento de llegar si la gente no sabe inglés o coreano, ¿no? Si nada más vienes con el puro español, sí va a ser algo difícil poder moverte dentro de la ciudad o poder llenar los documentos ya una vez estando aquí en Corea. Y antes de venir, yo estudié un curso de Coursera de coreano para tener alguna idea más o menos a qué es lo que me estaba enfrentando para aprender un nuevo idioma. También es importante recalcar que el aprender un nuevo idioma es difícil, ¿no? Pero no imposible y divertido a la vez, ¿no? Para que la gente que diga que no sabe coreano y diga, no creo poderlo lograr, no importa, ¿no? Lo importante es quitarse ese miedo, ya que uno nunca sabe qué es lo que va a pasar. Bueno, en Colombia
no nos dicen que es obligatorio tener un certificado de inglés, a diferencia de México, que como nos decía Anthony, ya es como un filtro interno. En Colombia no dice eso exactamente, ni nos piden un puntaje específico, pero creo que de alguna forma sí termina siendo obligatorio, porque creo que sí no van a escoger personas que no tengan un certificado de inglés. Creo que eso es lo más básico, entonces prácticamente se convierte en algo obligatorio. Entonces sí, creo que es muy, 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 muy importante que sí tengan TOEFL o el IELTS. Aparte, pues sus entrevistas, ya sea en embajada o en universidad, pues si ustedes no saben coreano, pues va a ser en inglés, no va a ser en español nunca en la vida, va a ser o en inglés, o si ustedes pusieron que sabían coreano, pues en coreano. Entonces creo que el inglés pues es fundamental, al menos que ustedes se puedan expresar en una entrevista, pues que se les puedan responder a los profesores y ustedes les entiendan. Segundo, con respecto al coreano, hablando de Colombia, creo que es mucho más flexible en esa parte, porque sí, no es tan obligatorio que tengamos TOPIK. Yo no tenía TOPIK, entonces creo que el TOPIK, o sea, obviamente si uno puede presentar el TOPIK, mucho mejor, porque seguramente te va a dar puntos, pero creo que en ese tema no son tan estrictos como lo pueden ser con el inglés, sino que sí pueden ser mucho más flexibles, de que uno a veces no sabe. Sí, escogen a veces a gente que tenga el TOPIK y a veces gente que no tiene el TOPIK, y hay gente que tiene TOPIK pero no la escogen, y sí escogen a otros que no tengan TOPIK. No sé si me hago entender, creo que eso es como más como que no se fijan tanto en esa parte. Obviamente si lo tienen, pues va a ser una ventaja muy grande, pero el inglés sí me parece que es prácticamente obligatorio tener un certificado que avale el inglés, y como dije, el TOPIK, pues si lo tienen, mucho mejor, pero si no lo tienen, intenten y preséntense. Y lo otro es que, bueno, así no tengan TOPIK, creo que sí es importante saber lo más básico de coreano. Me refiero que cuando lleguen a Corea, pues se sepan el Hangul, sepan algunas cositas, porque las clases van tan rápido que entonces uno no tiene tiempo de procesar información. Entonces de pronto, si uno está un poquito más adelante, puede ser mucho más fácil. Entonces, si se van a presentar a esta beca, empiecen a estudiar desde ya, para que si se la llegan a ganar y vienen acá, pues estén como más tranquilos, o de pronto sea mucho más divertido el proceso de venir aquí y estudiar y todo eso, porque aquí pues sí, el inglés es muy importante, pero creo que aquí en Corea es como muy útil. Entonces creo que saber lo básico de coreano, todo eso, creo que ayudaría muchísimo, ya hablando de como la supervivencia aquí en Corea. Cuando apliqué a la beca, mi nivel de inglés estaba muy bien, pero no encontraba ninguna de mis certificaciones. Entonces, como tenía la facilidad de que estaba en Ciudad de México, pude hacer el examen TOEIC, que antes de eso nunca había escuchado hablar de ese examen, y pues saqué un resultado bastante alto, lo que me imagino que me ayudó mucho, pero coreano no tenía ni idea, nada, ni siquiera sabía Hangul, nada. Bueno, y por otro lado, en las guías de aplicación también podemos ver otros documentos que son opcionales, como lo son los premios, certificaciones e investigaciones publicadas. Estos documentos tampoco requieren apostilla, pero si están en español u otro idioma que no sea ni inglés ni coreano, sí deben ser traducidos con el traductor oficial. Y les queremos preguntar a nuestros invitados qué tan importante es tener premios, investigaciones y certificaciones, y cuáles son válidas. Como documentos extras que yo realicé, que envié un diploma que había recibido de un curso de Stanford enfocado sobre lo que yo me quería especializar, que lo hice en Coursera. Entonces yo envié ese documento, y
algo que siento que me ayudó bastante es que haber trabajado antes de haber aplicado a la beca, ¿no? Como mencioné anteriormente, yo trabajé en un área de investigación. Entonces, trabajando en esta área de investigación, yo logré participar en la formación de propiedad intelectual. En este caso eran patentes. Y teníamos varias patentes, tengo varias patentes siendo coautor de ellas. Y todas estas patentes yo las adjunté a los documentos que fueron bastante ayuda, creo yo, para poder ser un candidato elegible para la beca, ¿no? Una cosa que sí es importante es que no importa si no tengas documentos extras, especificar muy bien el por qué en tu ensayo. El por qué es lo más importante en tu ensayo, ¿no? Yo he conocido gente que no tiene ningún documento extra y ha quedado en la beca, ¿no? Lo importante es el ensayo, que debe quedar bastante claro, ¿no? También otra cosa a recalcar en caso de que tengan pensado en enviar documentos extras, que sean documentos extras relacionados con su carrera, ¿no? No enviar en este caso, por ejemplo, es la beca GKS, que es en Corea, ¿no? No porque el taekwondo sea coreano y tú ya seas cinta negra en taekwondo, enviar tu diploma de taekwondo, ¿no? No tiene nada relacionado con lo que quieres estudiar acá. Entonces, es de preferencia no enviarlo, ¿no? También es importante mencionar en caso de que tengas o hayas obtenido alguna beca que te haya ayudado a mantenerte en la universidad o afuera de eso, también lo puedes poner como un documento extra en el cual tú demuestras que estudiando o realizando cosas extracurriculares enfocado en tu área. Bueno, creo que ese tema de premios y certificaciones y voluntariados puede sumar muchos puntos también y te puede diferenciar de los otros aplicantes porque demuestras tus habilidades tanto académicas como, por ejemplo, si tienes voluntariados, pues también demuestras que te importa como, no sé, la sociedad o algo así. Entonces creo que no simplemente, o sea, si tienen certificados de semilleros, de investigaciones, eso puede ayudar muchísimo, más que todo si van a venir a hacer una maestría que ya implica una tesis o un doctorado, mucho más. Entonces creo que si lo tienen, sí suma puntos y todo eso. Entonces creo que yo adjunté pues premios que tenía investigaciones en mi universidad, también adjunté algunos voluntariados que hacía con el fin de demostrar no simplemente que a mí yo estaba enfocada solo en mi área, sino que también me interesaban otras cosas y tenía otros hobbies, porque también creo que eso es importante, como no solo demostrar que uno, por ejemplo yo que solo cine y audiovisual, sino también demostrar que pues a mí me gustan otras cosas. Entonces bueno, devolviéndome al personal STEM, yo también adjunté mis hobbies más allá de solamente estudiar, sino también que me gustaba nadar, que me gustaba ver películas, que me interesaba mucho por el medio ambiente. Entonces, por ejemplo, eso del medio ambiente, yo adjunté voluntariados del medio ambiente que yo hice, que sembrar árboles, que un montón de cosas. Entonces, no, eso de alguna forma no tiene nada que ver con mi carrera, pero yo lo adjunté pensando en eso, en demostrar que yo no simplemente estaba enfocada en eso, sino que también me gustaban otras cosas y me interesaba como la sociedad o el mundo o algo así, no sé. Entonces creo que eso también es importante que lo pongan y puede ayudar muchísimo para la selección. Hangul Experience les aconsejamos que preparen su aplicación con un buen tiempo de anterioridad, mínimo 3 meses antes, y si pueden mucho antes mejor, porque todos estos documentos legales requieren su tiempo para solicitarlos. Además, la apostillada, la traducción, son procesos que requieren tiempo. Por otro lado, tenemos la redacción de los ensayos, que es otro proceso que requiere dedicación. Además de la evaluación y la reescritura para que estos ensayos sean de total interés para los jurados y que nos escojan. Otro punto que queremos dejar súper claro es que todos los documentos deben ser entregados en inglés. Los ensayos deben estar en inglés,
Las cartas de recomendación en inglés y los demás certificados también deben estar en este idioma. Así que los documentos que vengan en español deben ser traducidos por un traductor oficial en sus respectivos países. No pueden traducirlos ustedes mismos, ni un amigo ni su familiar. Deben ser traductores avalados por la Cancillería en sus países. También una cosa que a mí me ayudó bastante durante todo el proceso de aplicación fue meterme a un grupo de Facebook en el cual era sobre la beca de México, y ahí la gente estaba publicando sus opiniones y la forma en la que ellos ya quedaron, porque había gente que ya había sido becado. Entonces ellos publicaban cosas o tips en los cuales tú podías mejorar tu proceso de aplicación, ¿no? Hubo un caso bastante importante. En mi caso yo vi a Aaron Galán, se llama él, y él hizo un video de YouTube en el cual él expone etapa por etapa, porque la beca, al aplicar por embajada, hay 3 etapas, y él te explica en ese video primero una introducción de lo que es la beca, luego en el segundo video te explica todos los procedimientos que ya expliqué yo anteriormente durante este proceso, pero en un video también te lo explica él, cómo lo hizo él paso a paso, y luego la segunda etapa, que es quedar en el proceso de la entrevista, ¿no? Él explica ese proceso, y luego el último proceso, que es quedar en o recibir el correo del NIE y el correo de la universidad a la cual ya quedaste aceptado, ¿no? Esos 4 videos a mí me ayudaron bastante, y en caso de que los puedan ver, yo los recomiendo mucho. Lo pueden buscar en YouTube, Aaron Galán Beca GKS, ¿no? Para que lo puedan ver en caso de que no haya quedado claro con este audio o cualquier otra cosa. Eso a mí me ayudó bastante. Yo creo que para los futuros aspirantes va a estar mucho más difícil la competencia. Yo digo que se deberían de estar preparando desde ahorita con inglés y coreano, porque ya están dando mucha más preferencia a gente que hable coreano. Pero sí, siento que también el inglés tiene que ser imperativo para aplicar. No creo que le den la beca a alguien que no sepa inglés. ¿Qué otra cosa? También que al venir a Corea no vengan con tantas ilusiones, porque el shock cultural es muy grande. Entonces venir preparado con eso y tener una muy buena aplicación, la verdad. No hacer una aplicación genérica, simplemente ser honestos y saber escribir en inglés o en coreano, de preferencia ambas. Yo creo que lo que me hizo resaltar como candidato fue mi personal statement, porque lo escribí de una manera no genérica, se podría decir. No empecé de hola, mi nombre es Yanko Rodríguez y quiero aplicar esta beca por esto. No, empecé con una pequeña historia, y de ahí me fui explayando todo lo que había hecho hasta ese momento, que no era mucho. Sí, apenas tenía 18 años. No, apenas había cumplido los 19. Entonces, lo que había logrado hasta ese momento, se podría decir que lo embellecí con bonitas palabras. Y eso, y la manera en que lo escribí de una manera no tan académica, se podría decir. Yo digo que eso fue lo que les habrá llamado la atención, porque fuera de eso siento que fui como un aplicante más. Para ser seleccionados debemos pasar por varias rondas. Si nos presentamos bien bajada, la primera ronda es de la embajada. La segunda son de las universidades a las que aplicamos, y si somos aceptados en alguna de estas universidades coreanas, la tercera ronda y la final está a cargo del Instituto Nacional para la Educación Internacional, o conocido por sus siglas en inglés, el NIET,
que es la entidad que está a cargo de estas convocatorias. Por otro lado, si decidimos aplicar vía universidad, en la primera ronda debemos ser aceptados por la Universidad Coreana y la siguiente ronda y la final es con la NIED. Y hablando de que si somos seleccionados y logramos llegar a ser entrevistados, la entrevista será en inglés. O si hemos dicho que sabemos coreano, será en coreano. La entrevista en la embajada normalmente es de carácter presencial. Debido al COVID, en las últimas ediciones se ha venido haciendo en formato de videollamada. Aunque, como ya estamos volviendo a la normalidad, es posible que en un futuro cercano vuelvan a ser offline. Por otro lado, las entrevistas de universidad sí son online. Muchas veces es una reunión con cámara encendida. Pero también hemos escuchado que algunos lo hacen con una simple llamada por teléfono. Así que nos gustaría conocer la experiencia de las entrevistas con nuestros invitados. Sí, Lore, como yo me presenté vía universidad, entonces pues yo no tuve entrevista por embajada, sino solamente con la universidad, y en mi caso fue una entrevista así en videollamada. Me tocó tardísimo por la diferencia horaria, creo que era un domingo inclusive, como a la 1 de la mañana. Bueno, y en realidad yo creo que es muy importante que preparen ciertas preguntas que son muy típicas de entrevista, de cualquier entrevista, tanto de universidad como entrevistas laborales. Y esas preguntas que si uno busca en Google cuáles son las preguntas más que pueden salir en una entrevista, y esas en realidad salen como quién es usted, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, describa una situación vergonzosa y cómo la superó, quién es la persona que usted más admira y por qué. Todo ese tipo de preguntas en realidad sí he escuchado aquí que salen, o sea, sí las hacen. Entonces creo que es muy importante que esas preguntas, entre comillas, básicas, comunes, clichés de entrevistas, sí las preparen, porque se las pueden preguntar. En mi caso, mi entrevista fue con 2 profesores y el de estudiantes internacionales. El de estudiantes internacionales fue el que me hizo ese tipo de preguntas más psicológicas, como que quién era yo. Entonces yo ahí pues me presenté, dije mi background profesional, mi background académico. También aproveché y ahí en ese momento yo preparé una frase, pues como un parrafito en coreano de mi presentación, pues lo más básico, porque yo en ese momento pues no sabía mucho coreano, entonces dije como mi nombre, mi edad, qué hacía, como en coreano, como para que vieran que yo estaba muy interesada en aprender coreano. Entonces preparé eso y luego volví al inglés, ¿cierto? Entonces la primera pregunta fue como introduce yourself, ¿cierto? Entonces ahí, bueno, yo traté de hablar lo que más pudiera. Luego me preguntaron que cómo era estudiar coreano en Medellín, pues en mi ciudad. Luego me preguntó que si yo había estado en otros países, que si yo había vivido en otros países. En realidad yo estaba muy nerviosa, que aquí como recordando la entrevista, yo realmente no me acuerdo qué fue lo que respondí, porque es un momento demasiado tensionante. Mi entrevista duró por ahí 13 minutos. Luego creo que yo mencioné que el director de mi facultad, como dije, bueno, es un director conocido en Corea, entonces me empezaron a preguntar que cómo lo descubrí, que cómo lo conocía, que qué película había visto, que por qué me gustaba, y ese tipo de preguntas ya más de mi carrera me las hizo pues los profesores. Ya no se metió el de estudiantes internacionales, sino los profesores de mi campo. Entonces recuerdo que la profesora me empezó a preguntar mucho sobre cine, que cuál era mi director favorito coreano, que qué película me gustaba, que por qué. Entonces creo que, bueno, a mí me preguntaron sobre eso, pero creo que es muy importante que ustedes preparen también, preparen preguntas sobre su campo, o sea, no se vayan a dejar corchar con preguntas de su área aquí en Corea, porque creo que sería fatal que ustedes no tengan información de cómo se maneja su área aquí en Corea. En mi caso, obviamente, me hablaban de cine coreano, pero ustedes les pueden preguntar, obviamente, sobre su campo.
tanto tecnológico, de ingeniería, bueno, no sé, lo que ustedes vayan a estudiar, entonces preparen muy bien esas preguntas, no se dejen corchar, infórmense muchísimo sobre su área en Corea, también cómo pueden relacionar su área con sus países. También recuerdo que me preguntaron que por qué había escogido esa universidad, que por qué había escogido Corea. Entonces eso, creo que es muy importante preparar la entrevista, no salgan a improvisar. O sea, hay muchas cosas que uno tiene que improvisar. Por ejemplo, yo no me esperaba ese tipo de preguntas de cine coreano, no tenía ni idea que me las... Sí, o sea, yo había preparado otras preguntas más básicas, pero efectivamente me preguntaron sobre mi campo y yo afortunadamente pues realmente sí me gusta y soy apasionada por el cine coreano, entonces pues conozco muchas cosas, entonces hablé ya y pues me tocó improvisar, hablar y ya fue una charla. En realidad yo disfruté mucho la entrevista. Me acuerdo que los hice reír, yo no me acuerdo por qué, pero me acuerdo que se reían. Entonces es importante como que sean ustedes mismos, o sea, obviamente sí sean serios y todo eso, pero también relájense, disfruten, sean ustedes mismos, que la personalidad también es importante. Yo no soy de hablar muy seriamente ni muy académicamente, entonces tampoco me preocupé por eso. Sino porque eso me iba a cortar como la creatividad en hablar, por decirlo así. Entonces yo simplemente dije, voy a hablar como yo hablo, no me importa, también mi campo me lo permite, ¿no? Mi campo de pronto es más relajado, entonces yo siempre trataba de hablar más relajado, con palabras más relajadas, moviéndome y todo eso. Pero de pronto si ustedes tienen un campo más serio, pues no sé cómo será. De pronto los profesores son mucho más serios, pues mis profesores se veían súper relajados, entonces yo me solté muchísimo como si estuviera hablando con un amigo de cine. Pero es eso, es como sean ustedes mismos, que si ustedes son ustedes mismos y hablan con tranquilidad, todo va a fluir súper bien. Para la entrevista, eso sí fue algo que no esperaba, ¿no? O sea, sí sabía que iba a haber entrevista, pero no sabía de qué, ¿no? Entonces yo lo que hice fue preparar una cierta cantidad de preguntas que yo creí que me podían preguntar. Investigué también la cantidad de preguntas más comunes que preguntaban a los otros candidatos, ¿no? De la beca, y respondí todas esas preguntas, ¿no? Manualmente, es decir, yo escribí la pregunta y escribí la respuesta para tener una idea más o menos de qué, en caso de que me preguntaran eso, qué es lo que me podían decir. Para poder realizar, o antes de realizar la entrevista, le pedí a mi hermana que me entrevistara haciéndome esas preguntas o cualquier otro tipo de preguntas que pudiera ella ocurrírsele y yo responderle para poder realizar una buena entrevista. La entrevista fue en inglés, completamente en inglés. Yo no sabía, en ese momento no sabía nada de coreano, porque el coreano lo empecé a tomar después de la entrevista. Entonces, todo fue en inglés. Es importante también destacar que una pregunta obvia que te van a hacer es: ¿por qué Corea? ¿No? ¿Por qué estudiar en Corea y no en otro país que también puede proporcionar una beca similar? Y es muy importante dar un buen por qué, ¿no? Esa respuesta puede definir entre el si te quedas o te vas. Entonces, puede definir, no quiere decir que vaya a ser la decisión definitiva, ¿no? En mi caso, mi entrevista duró 6 minutos nada más, fue corta. Fueron 3 preguntas, si mal no recuerdo. Fue: preséntate, ¿por qué Corea? Y qué esperaría yo lograr después de esta grandiosa oportunidad. Una vez respondiendo esas 3 preguntas, la entrevista se terminó, ¿no? También es importante, en mi caso la entrevista fue virtual, y pues tener una buena presentación a la hora de la entrevista, fondo blanco, fondo neutro, para que no haya distracciones, pues todo lo que ya se debe de realizar a cabo para una presentación, ya sea virtual. En México no fue hasta 2020, para las personas que aplicaron en 2020, fue cuando empezaron a hacer entrevista. Por suerte yo no tuve que hacer, entonces no puedo decir mucho de una entrevista exitosa. ¿Por qué? Porque no existía.
Muchas gracias a nuestros invitados por aclararnos varias dudas sobre la aplicación para la beca GKS. Les deseamos muchos éxitos en sus estudios. Y si ustedes tienen más preguntas sobre esto, nos pueden escribir en nuestro Instagram. Nos encuentran como @hanulsen. También estamos en TikTok, Twitter y Facebook. Eso ha sido todo por este capítulo. Muchísimas gracias por escucharnos. Y no se pierdan nuestro próximo capítulo en donde hablaremos sobre la moda en Corea. Adiós.